En 1934, Mario José Bergoglio conoce a Regina María Sívori durante una misa celebrada en el Oratorio Salesiano de San Antonio, en el barrio porteño de Almagro. Se casaron al año siguiente y en 1936 nace el primero de sus 5 hijos, Jorge Mario. Habemus Papa, Bergoglio. Atención que me pareció escuchar Bergoglio. ¿Bergoglio? Entendimos bien porque capaz que no entendimos bien. No. Bergoglio. Chicos. Pará, no sé si Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. Ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. El Papa lavó los pies a 12 presos de varias religiones, entre ellos 2 musulmanes. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Todos. Sé que me puede pasar algo. No estoy en manos de Dios. Pero como cuando el viaje a Brasil, que tenían todo preparado, y fui a ver lo que tenían preparado, y era un Papa móvil, cerrado, con vidrio. Y yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas. La manera para escapar del consumismo, de la corrupción, de la competitividad, del estar aprisionado por el dinero, es lo concreto del trabajo cotidiano, lo concreto. Y a mí me gusta hablar de 3T. Trabajo, tierra y techo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pues soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. ¿Le tiene temor a la muerte? No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé. Cuando tuve que hacer la operación, que iba a haber riesgos. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. La colega también, Guillermina Rizzo. Guillermina, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste con esta noticia? No sé qué noticia. Perdón, te estamos llamando por la muerte del Papa Francisco. Ay, no sabía. Ah, ¿te estamos dando nosotros la noticia? Sí. Perdón, entendí que la producción te había dicho. Perdóname porque sé que vos sos muy religiosa y eras una fanática del Papa, digamos. No puedo seguir con la nota. Te pedimos disculpas, Guillermina, no fue nuestra intención. La despertamos nosotros con esta noticia, chicos. Digámosle. Hay una discusión grandísima sobre quiénes van a ir al velorio del Papa, quiénes van a viajar a Roma. Milei lleva, en principio, 7 acompañantes. Para 7 acompañantes que lleva, necesita un staff de 35 personas alrededor, más el staff de los que van en el avión. El gobierno va a ser una comitiva pequeña. Si viaja el jefe de Estado, no caigamos en la hipocresía de hacer un viaje multitudinario, incluso con gente que fue crítica e insultante para con Francisco. El Papa impulsa el comunismo. La verdad es que está yendo la mitad del gabinete literal, porque además del presidente y su hermana Karina, que siempre es su mano derecha, es el jefe, va el vocero Manuel Adorni. Y la excusa fue que el vocero tiene que estar para comunicar. El vocero está en campaña.
Nosotros realmente queremos achicar el Estado, bajar el gasto. El señor vocero presidencial, ¿qué tiene que ir a hacer? ¿Robar cámara? ¿Hacer campaña desde el funeral? ¿Señor Adorni? Y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa y está muy bien que así sea. Viendo la reacción de sus detractores y de que muy probablemente a partir de su desaparición vuelva la línea más conservadora a la cúpula eclesiástica, me doy cuenta de que realmente su paso por el papado va a dejar una huella. La vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia. El Papa ha muerto. El trono está vacante. Son 135 los cardenales que pueden ser elegidos en este cónclave, este periodo que ya empieza. Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Hasta ahora hay 3 favoritos, que ya te digo que esos son los que no van a salir seguramente, que llevan un 50% de las posibilidades de ganar. Mirá. Luis Antonio Tagle, que es el filipino. Tiene experiencia, tiene carisma, en el fondo es muy conocido y pertenece, llamémoslo así, a la reformista, ¿no? Estaría más en la línea del Papa Francisco. Hoy en los brazos de Dios estás, hoy en el cielo caminarás, siempre ayudaste a los demás. Bueno, por suerte tenemos la palabra de Pilar Rahola. Ahora sí, ¿eh? Es difícil hablar del Papa Francisco en un momento en el que de golpe se ha levantado, digamos, una especie de elogio universal y donde el pensamiento único es que era prácticamente santo. No puedo evitar pensar que como líder religioso intachable, como líder político muy cuestionable en tantos y tantos aspectos. Le atribuye a usted ser un papa peronista. ¿Usted se autopercibe como peronista? Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia, me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. Y si él no hubiera querido tener una opinión política, tampoco recibiría una crítica política. El problema es que él se metió en muchos charcos, pisó muchos callos. Como este viene a lavar los pies, pero es todo un símbolo que durante 2000 años lo venimos repitiendo. Yo en lo religioso no me meto, pero en lo político creo que era muy dudoso en muchos sentidos. Uno ve algunas morisquetas en los medios de gente que le pegó, que todavía ahora pero él se juntó con fulanito y me parece que era un tipo que estaba, me cuesta hablar en el pasado, por encima de todo eso. A ver, que su último gesto haya sido donar, creo que $200.000 tenía en su cuenta a una fábrica de pastas que funciona en un penal. Habla de quién fue, de lo que quería de la vida. Francisco I te quiere el mundo entero. Por dicho divino, el Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho I, que es más grande que Pelé. No, estamos en vivo, noi stiamo lavorando, Petre, sì? Appunto, io sono il responsabile del giubileo. Lei deve rispettare le persone che passano di qui. Perfetto. E non deve intervistarle perché stanno pregando. Perfetto, tante grazie. Noi stiamo rispettando il diritto degli, perché loro hanno deciso di parlare con noi senza sentire, interrompere, no? Claro, per parlare della religione. Credo, rispetto, credo che sia equivocato, no? Io sono un cattolico praticante, molto, noi rispettiamo. Tante grazie. No, i peregrini hanno il diritto di parlare. Sì. No, i peregrini sono il diritto. Muy bien. Los peregrinos tienen derecho a estar ahí y de dialogar. Perfectamente, loro hanno la possibilità di non parlare. Tante grazie. Tante grazie. Bueno, estas cosas increíbles que pasan. En la plaza de San Pedro, en el Vaticano,
dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil y así despidió su paso por esta vida. Estuvo en el Batimóvil y así despidió su paso por esta vida. ¿Qué se siente ser amigo del sucesor de Pedro? Uf, ay, qué difícil, ¿eh? Todo... Es un regalo. Sin duda, Nelson. Y sentimos acá tu emoción también, Nelson. Donde exista una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. You walk everywhere and sometimes use a bicycle. Yeah, and I tango once a week. Tango is dance. I'm Argentinian. Tango and football are compulsory. Tenemos un gran representante, Titi. Es humano. Porque uno lo puede tocar, porque uno lo puede abrazar. È venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato. Vos sabés que Maradona, después de hablar con el Papa 50 minutos, fue cuando reconoció a Diego Sinagra. ¿Diego Sinagra? Mirá. Y a Hanna. Me parece que ahora nos toca a nosotros y creo que cada uno tiene que ser un poquito Francisco y ojalá los argentinos podamos vivir esa tan ansiada unidad nacional y esa fraternidad que sé por la cual, como leí un pedacito de su testamento, él estaba ofreciendo todo su dolor en el último tiempo. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Televisión registrada. Les decía bienvenidos al verdadero clásico de todos los tiempos. Estamos en Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina, en una noche muy especial. Con ustedes, los anfitriones, Andrea Rincón y Juan Amorín. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, Rincón. Sí. Buenas noches. Va a ser una noche de muchas emociones. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por venir. Esto es Televisión Registrada. Hoy en Televisión Registrada diferente, hoy en Televisión Registrada distinto. Nos toca el cierre de lo que fue una gran cobertura de C5N desde el primer minuto del día en el último adiós al Papa Francisco, a nuestro Papa, al Papa argentino, que dejó una huella imborrable y que marcó un antes y un después. Y hoy, por supuesto, un programa dedicado a la memoria de Francisco, un programa en homenaje y también en apreciación, para recordar a Francisco como Francisco lo merece. Ojalá estemos a la altura y, por supuesto, también recordarlo con alegría, ¿no, Rincón? Así es, Juancito. Bueno, bienvenidos a este clásico. Estelita, ¿quién tenemos invitado? Bueno, esta noche, Andrea, Juancito, toda la audiencia, es una noche emotiva. Se sienta en nuestro sillón para recordar juntos al Papa Francisco, el padre Juan Carlos Molina. El aplauso para él, por supuesto. Gracias por venir, Juanca. Gracias. Bueno. Movilizando, ¿no? Juanca
es un amigo de Francisco, vamos a decirlo, vamos a blanquearlo, ¿no? Está bien decirlo así, despedís un amigo. He tenido esa bendición. He tenido esa bendición y me alegra compartir acá y que haya tantos pibes en este homenaje a Francisco, que me parece que está bueno que los pibes estén. Porque si hay una cosa que logró Francisco este último tiempo fue que aquellos que veían a la iglesia o que nos veían a nosotros, los curas, como bichos raros, enojados, todas cosas, viste, así aburridas, descubrieran algo nuevo, ¿no? Sí. Que los ateos volvieran a creer, que los agnósticos volvieran a estar, que los pibes vuelvan a sentir cosas distintas. Eso. Es el resultado del hagan lío, ¿no? El hagan lío. Bueno, hagan lío ahí. Se hizo lío nomás. Bueno, hoy una despedida a Francisco, como Francisco lo merece, ¿no? Con todo el archivo de televisión registrada y, como decíamos, también a recordarlo con la alegría que lo caracterizó, ¿no? Porque también de eso se trata. Si les parece, comenzamos saludando a otro amigo tuyo, a Gustavo Silvestre, que está trabajando en vivo desde Roma. Insisto, gran cobertura de C5N durante toda la jornada. Gustavo, querido, muy buenas noches, ya de madrugada allá. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Andrea. Las primeras horas de este domingo aquí en el Vaticano. Un domingo que va a ser muy diferente. Un domingo que ya no lo va a tener al Papa Francisco en el tradicional rezo del Ángelus, en esa aparición que hacía todos los domingos en la ventana de la biblioteca papal, y un domingo que nos retrotrae justamente una semana atrás, cuando fue la última aparición del Papa Francisco en el balcón de San Pedro, despidiéndose de los fieles, y ese baño con la multitud que quiso hacer por última vez en el papamóvil entre la gente que lo aclamaba. Un Francisco que nos deja un mensaje inmenso al mundo, un mundo que se ha postrado ante Francisco durante toda la semana y que lo vivimos ayer intensamente, con una emoción profunda. Nosotros en C5N, que siempre estuvimos del lado Francisco de la vida, que siempre acompañamos realmente toda la trayectoria en su pontificado. Un Papa realmente que ya ha trascendido, un Papa que ya ha dejado su mensaje al mundo y que se vio este sábado pasado, ayer, cuando las delegaciones del mundo lo acompañaron, cuando más de 50 jefes de Estado lo estuvieron despidiendo aquí en la Plaza San Pedro. Sin lugar a dudas, un mensaje de Francisco muy presente en la histórica multitud que se dio cita para despedirlo, cerca de 300.000 personas. Se cree que después, con la recorrida final a Santa María Maggiore, un total de 500.000 personas, que se ha convertido en un hecho histórico, inédito para la Roma, que también ayer despedía a Francisco. Y sin lugar a dudas, algo que deja para el próximo cónclave papal, una iglesia que va a tener que ver en qué se refleja, si se refleja en el mensaje de Francisco de los pobres, de los migrantes, de los desposeídos, de los vulnerables, el Francisco preocupado por el medio ambiente, el Francisco preocupado por los migrantes, el Francisco que hasta el último momento hizo gestos también políticos cuando se reunía el domingo pasado con el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Así que realmente, Juan, Andrea, ha sido para mí en forma personal una emoción inmensa estar en la despedida, yo lo decía humildemente, ¿no? En la despedida de un amigo
que durante estos últimos años me dio la posibilidad de entablar con él una relación de respeto fraternal, de afecto compartido, desde la fe y también de esa devoción y ese respeto que hemos tenido justamente por él, ¿no? Y bueno, un poco también esto con algunas polémicas, ¿no?, que se vieron con la delegación argentina, con el presidente Milei, que no llegó como llegaron otros presidentes, que si él hubiera querido hubiera podido estar en la capilla ardiente el día anterior, el jueves, cuando cerró sus puertas justamente, el viernes, mejor dicho, ya estoy un poco perdido, el viernes cuando la capilla ardiente cerró sus puertas, y que estuvo presente solo ayer sábado en la ceremonia final. Y alguna perlita, que seguramente va a ser polémica como todo lo que produce ella, porque llamó la atención la nutrida y los acompañantes de Milei, ¿no? Y nos acompaña aquí, que está con nosotros, un colega que ahora reside en Berlín, en Alemania, pero que es argentino. Nicolás Carrizo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gustavo, ¿todo bien? Bien, bueno, contanos con quién te encontraste hoy en la Fontana di Trevi después que estuviste haciendo una cobertura del paso del cortejo fúnebre del Papa Francisco. Sí, después de una jornada también como ustedes que la arrancamos temprano cubriendo el funeral, bueno, en un interín pude hacer un poco de turismo, recorrer un poco la ciudad por primera vez y bueno, me encontré a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también en la zona aledaña a la Fontana di Trevi. ¿Andaba de turista? Sí, estaba recorriendo con una asesora, con alguien y bueno, la pude encontrar de casualidad, me presenté, la abordé, le hice unas preguntas, pero sí, me sorprendió haberla visto ahí, porque bueno, era una zona que estaba muy concurrida. Sabemos que Roma es una ciudad llena de turistas todo el año, particularmente ahora con la muerte de Papa, que se acercaron 400.000, 500.000 personas. Entonces los sitios históricos están saturados y bueno, encontrarse de casualidad a la ministra de Seguridad de la Nación fue una coincidencia. Sí, fue después del funeral. ¿Pudiste hacer algunas preguntas, me comentabas? Sí, en relación también a la discusión que se generó en torno a la comitiva que finalmente se acercó a Roma. Bueno, se habló mucho del número que iba a conformarlo y eso, bueno, comentó que decidieron tomar la línea austera del Papa Francisco y que supuestamente es afín al gobierno, ¿no? Tomar esa austeridad en la línea. Entonces vinieron pocos. Claro, bueno, ella también tuvo en algún momento polémica porque el Papa Francisco el año pasado justamente se había referido, ¿no?, a que no ponían plata en justicia social, pero sí en gas, para reprimir jubilados. Sí, ante esa consulta, bueno... ¿Le preguntaste por eso? Sí, le pregunté y bueno, fue evasiva. Aludió a los planes sociales, que había muchos planes sociales en los últimos años y que bueno, que una manera era eso, no se sintió aludida, no lo sintió como algo personal, sino que bueno, respetó que era su decisión en vida, pero no opinó mucho al respecto. Bueno, pudiste sacarle fotos también, ¿no? ¿Hay fotos? Me estaba sacando fotos yo, sinceramente, y bueno, bajé la vista y la encontré y me sorprendió, porque no me lo esperaba, Bueno, gracias, Nicolás, por tu testimonio. Bueno, así están las cosas, ¿no? No era momento para que esté por la Fontana di Trevi la ministra de Seguridad, que realmente también esto se generó una polémica porque lo estuvimos comentando nosotros, otras delegaciones del mundo
caso de Lula, que vino con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Senadores, los reyes de España, que llegaron acompañados por las 2 vicepresidentas del gobierno español y por el jefe del Partido Popular de la oposición. No se dio en el caso de la delegación argentina, que trajo a todos de los suyos, que no compartió lo que debería haber sido, como un gesto de reverencia tal vez y de reconocimiento al Papa argentino, pero que bueno, hasta el último minuto también se le negó esa posibilidad. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, ya entrada la madrugada del domingo, aquí en Roma, aquí en la Plaza San Pedro, un domingo donde también ya comienza el duelo de 9 días que se hacen para rezar por el alma de Francisco, y después vendrá el cónclave que ya lo estaremos analizando más adelante. Juan, Andrea, un abrazo enorme. Gracias. Abrazo grande. Abrazo. Gato, bueno, estaba Gato Silvestre en vivo. Chao, gracias. Desde Roma, con esta revelación además, ¿no? Que contaba a través del colega entrevistado. Pero hoy un día muy movilizante, ¿no? Así es, Juancito, pero ahora continuamos y vamos a repasar todo lo que sucedió el día de hoy. Mirá. Pasaron 5 minutos de la hora prevista para el inicio. Estamos escuchando los aplausos de la gente, ¿no? Sí. Fíjate cómo se han puesto, le han hecho un pasillo de honor los cardenales al Papa Francisco en este último recorrido que hará en la Basílica. Empezamos a escuchar la misa. Tras su paso de esta tierra a la eternidad, nos indica hasta qué punto el intenso pontificado del Papa Francisco ha tocado mentes y corazones. Oración en idioma chino. Por nosotros aquí reunidos, para que después de celebrar los santos misterios, un día seamos llamados por Cristo a su reino glorioso. Estamos viendo a Victoria Villarroel, la vicepresidenta, ya está aquí presente, también está acercándose también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Las últimas palabras del Papa en su testamento, conocido el lunes pasado, son: el sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida, lo ofrecí al Señor por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Por eso, como pueblo, queremos darle a Francisco un gran abrazo y decirle gracias, perdón, te queremos mucho. El momento de la consagración propiamente dicho, lo está llevando adelante el decano, Sí. Batista Re. Así que lentamente ahora empieza la despedida de Francisco de su plaza, de esta plaza que lo unió siempre a la gente, cuando se ha llegado ya al momento final. Bueno, ahí ya estamos empezando a ver las imágenes del traslado. El auto que se está usando es un papamóvil, uno de los papamóviles, pero adaptado para que se pueda visualizar el féretro de todos los ángulos. Es uno que utilizó en su viaje a Medio Oriente. Y de aquí en adelante entonces comienza este recorrido que va a estar marcado por unos paisajes y unos íconos monumentales bueno, que van a quedar para la historia. Creer que a pesar de los años que tenía, animara a los jóvenes a hacer lío, a soñar en grande. ¿Cómo lo voy a recordar si yo lo conocí en el hogar Rawson, en el lavatorio de los pies? Para una Pascua del, no sé, antes del 2000 creo que fue, y después en el año del jubileo, en el monumento a los españoles, yo me confirmé con él.
pero ya está descansando. Perdón. Bueno, un día, como decíamos, ¿no? Cargado de emociones, más de 500.000 de personas que estuvieron presentes para darle el último adiós al Papa Francisco. Y un poco lo que decíamos en la semana y lo que veíamos durante la semana. ¿Quiénes lloran al Papa Francisco también? Dice mucho de lo que fueron estos 12 años, ¿no, Juanca? ¿Quiénes lloramos? ¿Quiénes lloramos? Acá hay total. Dos. Había mucha gente, sí, pero los últimos que lo despidieron fueron 5 presos que lo dejaron salir de la cárcel. Fueron las chicas travestis, fueron los migrantes, fueron los 3 curitas y el enfermero. Y le pusieron los zapatos, esos zapatones grandes, gastados en la punta, esos estuvieron hasta el último. Esos son los que lloraron, esos son los que no se dejaron asustar por los colores rojos, por todos los que estaban ahí y que tenían el privilegio de estar, porque son cardenales, curas y obispos, y fueron ellos, sí. Esa sencillez, esa humildad desde el primer día y hasta el último, ¿no? Y esa cercanía también. Miren, se murió como vivió, se fue como entró, ¿no? Cuando llegó, se paró y se inclinó delante de la gente y le dijo: recen por mí, pidió la bendición del pueblo, y la última imagen de él es saliendo después de bendecirnos él a nosotros, ¿no? Que la mano que no la podía levantar mucho por los dolores que tenía, ¿no? Haciéndole así a la gente. Nunca quiso que lo encerraran, ¿saben? Desde el primer momento, desde que salió vestido de blanco, dijo: yo no voy a vivir ahí arriba. En el palacio. No voy a vivir en el palacio, que yo conocí esa habitación, le digo, podemos hacer, son 4 estudios de esto, la habitación del Papa, patineta para ir al baño. Yo creo que entendió todo, entendió que el líder es el que tiene que servir y no ser servido. Pero ¿sabes qué? No dejó la vara alta, la cambió de lugar. Sí. No la dejó alta, la cambió. La puso donde debía estar. La volvió a poner donde tenía que estar. Sí, seguro. Hay 3 cosas para mí muy fuertes de Francisco. La primera fue profundamente humano. De llamar cuando estabas enfermo, yo lo he visto, de levantarse rengueando, abrir un armario y sacar, así como sacan los nenes plata, ¿no? Y llevarle, ¿no? Para los remedios. Profundamente humano. Es el Papa que se lavaba las medias. Parece un chiste, pero sí. Yo estaba ahí en su lugar, en su casa, y tac, le goteaba el baño. Le goteaba el baño como le gotea al que vive en la villa, al que vive acá en Recoleta, si querés. Tac. Y le digo: ¿nadie te arregla el baño? No, ya van a venir. No estaba preocupado por eso, estaba preocupado por otras cosas. Y le digo: ¿quién te lava la ropa? Yo, ¿quién? Pero en la lógica, o sea, yo, ¿quién se va a lavar? Y hasta me imagino donde se colgaba las medias, ¿no? ¿Está? Como la cuelga cualquiera de nosotros, ¿no? Ahí en la canilla de la ducha. Profundamente humano, pero profundamente político. Y hoy se terminó de ver a la mañana, ¿no? Cuando en un rincón dentro de la basílica estaban reunidos aquellos, ¿no? Que llevan adelante guerras. Estaban ahí sentados con una sillita roja, ¿no? Estaban ahí, profundamente político.
el manejo de la geopolítica, el saber esperar, el saber moverse, el saber poner caras, el manejar los tiempos de los encuentros, el hablar de que ya no es guerra, que es crueldad. ¿Nunca tuvo miedo de criticar a los más poderosos? Jamás, jamás, jamás. ¿Y sabes qué otra cosa? Profundamente religioso. Volvió a poner en el centro de la iglesia, que por eso los ateos vuelven a creer y por eso volvió a poner a Jesús y al Jesús de los pobres. Jesús real, sacó la imagen del Dios castigador. Claro. Sacó esa imagen del Dios malo que se hace. Cuando veíamos a la monjita llorando, parada ahí, ¿no? Que todo venía, y ella en un rincón llorando, atrás de esa monjita están todas las chicas travestis. Me vas a hacer llorar todo el programa. Están todas esas pibas que dijeron: soy la primera que le dio la mano al Papa y yo trabajaba en la calle con mi cuerpo y soy trabajadora sexual y él me pagó las boletas. ¿Se entiende? Esa monja lloraba todo eso. Lloraba todo eso, ¿no? Esos son los que lo lloran. Entendió eso. todo. Entendió todo. Eligió la puerta angosta. Va a ser terrible esto, ¿sí? Los pibes. Perdón. No, está muy bien. Es... La descripción perfecta. Total. No, y es también... dice tanto hacer el programa así, con la emoción sobre la mesa y hacerlo desde el corazón, que me parece que también habla mucho de lo que dejó Francisco y de lo que deja, ¿no? Porque la verdad es que solo mueren las personas que se olvidan. Y a Francisco no le vamos a olvidar nunca. Eterno. Entonces creo que es una huella imborrable. Y como vos decías, Juanca, no es que elevó la vara, la cambió por completo. Si les parece, avanzamos justamente en este TVR especial en homenaje al Papa Francisco, al Papa del pueblo, como dijeron los portales de todo el mundo durante toda la semana. Y si les parece, compartimos el informe central, el Papa Francisco por TVR. En 1934, Mario José Bergoglio conoce a Regina María Sibori durante una misa celebrada en el Oratorio Salesiano de San Antonio, en el barrio porteño de Almagro. Se casaron al año siguiente y en 1936 nace el primero de sus 5 hijos, Jorge Mario. El 21 de septiembre de 1953, a los 17 años, Jorge Mario conoce a un sacerdote con quien se confiesa en la iglesia de San José de Flores. Ese encuentro despierta su fe. Ese día decide convertirse él mismo en sacerdote. 4 años después, en 1957, ingresa al seminario de Villa Devoto, otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, como novicio en la Compañía de Jesús. Ese mismo año, como una prueba de fe, una grave enfermedad pulmonar pone en riesgo su vida, su vocación y su destino de papa. Pero el llamado de Dios es más fuerte. 56 años después, es elegido papa. Habemus Papa, Bergoglio. Atención que me pareció escuchar Bergoglio. ¿Bergoglio? ¿Entendimos bien? Porque capaz que no entendimos bien. No. Bergoglio. Chicos. Pará, no sé si Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Bergoglio. Impresionante este momento. Tenemos un Papa latino. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. Cuando decías, porque consideramos que a él lo iba a hacer feliz quedarnos acá, ¿qué les decía él en relación a eso? ¿Que no viajen, que no gasten dinero en eso? Mi mamá casualmente me refrescó de memoria respecto a la opinión de Francisco, de tío Jorge, con respecto a su opinión con respecto a los argentinos que querían viajar. Y él desaconsejaba eso. Él decía que preferiblemente que nos quedemos acá en Argentina y que transmita que los que tuvieran un dinero para poder hacer ese viaje, que bueno, que lo donen a una obra de caridad. José, hubo una comunicación que contaste en alguna de las entrevistas que estuviste dando de él cuando en el 2013
es elegido Papa. ¿Qué nos puedes contar de ese llamado, de ese recuerdo? Fue un día de locos, porque, bueno, con la noticia se revolucionó absolutamente todo, vecinos, amigos, conocidos, desconocidos, periodistas, golpeaba la puerta de casa, sonaba el teléfono, celulares, teléfono de línea, la verdad que eran las 8 o 9 de la noche y es como si hubiéramos pasado 48 horas despiertos, no nos daba más el cerebro, y en eso suena el teléfono, que no sé cómo entró esa llamada, porque explotaba literalmente, terminaba una llamada y empezaba otra. Suena el teléfono de línea de casa y atiendo, digo hola, y escucho un hola lejano, ¿viste? Con una voz como cansada. Justo atendiste vos. Digo, ¿quién habla? Claro, justo atendí yo. Digo, me pregunto, ¿quién habla? Y me dice, Jorge, boludo, muy a su estilo, a lo cual yo automáticamente fue, tío, ya te paso con mamá. Le di el teléfono a mamá, que estaba llorando, se abalanzó sobre el teléfono. Automáticamente cuando escuchó la voz de Jorge, se terminó en llanto. Fue automático. Y me acuerdo que le dijo, bueno, Jorge le transmitió que se dio así, que no esperaba, pero tenía que asumir esta responsabilidad. Mamá le dijo, te quiero abrazar. Y Jorge le dijo, estamos abrazados como siempre. Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Su posición frente a la pobreza, frente a las elecciones sexuales, dio muestras tuvo gestos que la Iglesia no tuvo en 2000 años. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Somos todos hijos de Dios. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Fue para los sectores conservadores de la Iglesia un papa, pero que representa todo lo que las nuevas derechas y que el propio Milei y que Donald Trump ven como el maligno. ¿Por qué? Porque representa todos los valores de esa cultura woke que tanto desprecian en términos de la aceptación de las diversidades sexuales, lo que tiene que ver con una mirada cercana a los pobres. El Papa lavó los pies a 12 presos de varias religiones, entre ellos 2 musulmanes. Otra sorpresa fue que entre ellos había 2 chicas. Lavar los pies es una costumbre en ese tiempo porque se ensuciaban de afuera, de las calles, y al entrar en casa, antes del banquete, en las reuniones se lavaban los pies, pero los esclavos eran los que lavaban los pies, los esclavos. El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos. Esa cercanía en el sacerdote provoca una actitud de ternura espiritual, que es la que tiene Dios con nosotros. El peronismo le dio en su origen al pueblo cosas que no tenía, por ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones pagas, por ejemplo, la organización sindical. Hay cosas de mirar qué pasa abajo que las tenía y que sus enemigos no las tienen. Y creo que el Papa era parte de eso. En algún lugar había algo de la mirada del Papa que era mirar abajo, mirar abajo, mirar abajo. Le atribuye a usted ser un Papa peronista. ¿Usted se autopercibe como peronista?
Cuando me haces esa pregunta, le hago una confidencia, me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. El peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó a mucha gente con proyectos de justicia social. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arme esta suerte. Si no llegáramos a un acuerdo, creo que lo más conveniente va a ser recurrir a un arbitraje de una persona neutral. Sí, claro, o el Tribunal de la Haya, o directamente de las Naciones Unidas. O ¿por qué no el Papa? Claro, como dicen que el próximo Papa va a ser argentino, posiblemente nos entendamos mejor con él. ¿Cómo que el próximo Papa va a ser argentino? Eso dicen. ¡Genial! Porque si el próximo Papa es argentino, quiere decir que vamos a estar más cerca de Dios. Vos lo ves en Italia el año pasado y él te dice que tenía pensado venir para noviembre, que finalmente fue que no pudo venir por un problema de salud, básicamente. No sé si fue el motivo de que no vino el año pasado es un tema pura y exclusivamente de salud. Era Vox Populi, se sabía, vos lo podés consultar con cualquier persona, cualquier referencia del Vaticano o mismo de gobierno y le van a confirmar que estaba preagendado en noviembre. En el medio hizo un viaje, no me acuerdo a qué país, a mitad de año y le fue muy duro y después de eso bueno, empezó con algunos problemitas de salud y ya finalmente no pudo viajar a Argentina. Y bueno, con respecto a los motivos de por qué no ha viajado anteriormente, me parece que para poder entenderlo hay que entender el pensamiento de Jorge de Francisco y su prédica, y es un poquito más profundo, no tan banal como para hablarlo en poco tiempo. Él fue como un revolucionario dentro de la iglesia, dentro de lo conservadora que es la institución en ciertos aspectos. Francisco abrió un montón en este sentido el espectro de la iglesia. ¿Crees que va a haber alguien que pueda continuarlo? Era conservadora la iglesia, eso dejó de ser. Porque después de Francisco dejó de ser. Estoy casi seguro que no va a volver a esos niveles de conservadurismo. Puede tal vez el cónclave elegir un papa que equilibre un poquito temporalmente, pero me parece que la Iglesia Católica empezó a andar un camino donde también se ha ayornado a los tiempos que se viven hoy y no se va a poder salir de ese camino. Podrá bajar a colectora algunos kilómetros, pero después va a volver a subir a la autopista. Para mí no puede haber, te digo, un papado que más o menos que tal vez frene un poco el ritmo, pero hay cosas que la mayoría de los cambios que ha hecho Francisco en nuestra iglesia ya no tienen vuelta atrás. No, era tremendo, era terrible. Cargadas futbolísticas a montones, 2 veces por año por lo menos, que eran las veces que se cruzaba River y San Lorenzo. De mínima, y después nada, atendías el teléfono y te podías esperar cualquier cosa, cualquier chiste. Creo que una vez atendí el teléfono y me ofreció ajo, pescado. Era un personaje divino, entrañable. Esa cercanía, a pesar de tantos kilómetros de distancia, se va a extrañar mucho. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Si hay algo que creo que el mundo se va a llevar del Papa es esa idea de un hombre que, además de ser reformista en la Iglesia Católica, se muere un referente de la paz en el mundo, en un momento de muchísima guerra. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos.
Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño llaman, la patria grande. Sé que me puede pasar algo, estoy en manos de Dios, pero como cuando el viaje a Brasil, que tenían todo preparado, y fui a ver lo que tenían preparado, y era un papamóvil cerrado con vidrios. Y yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas. Yo recuerdo una vez una cosa que leí de Zhou Enlai, que decía, afirmaba que sí, que es verdad que la juventud es lo mejor que tiene un pueblo, que no hay que decírselo, decía él, ¿no? Queridos jóvenes que están aquí, son los que tienen que hacer líos. Ustedes son semilla de transformación de esta sociedad. La otra columna son los viejos. Claro. O sea, el futuro de un pueblo está en los jóvenes y en los viejos. Los jóvenes porque van a llevar la fuerza adelante, ¿no es cierto? Son los que llevan la patria adelante, el pueblo adelante. Y los viejos son los que le dan la memoria de ese pueblo, la sabiduría. La manera para escapar del consumismo, de la corrupción, de la competitividad, del estar aprisionado por el dinero, es lo concreto del trabajo cotidiano, lo concreto. Y a mí me gusta hablar de 3T. Trabajo, tierra y techo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. ¿Le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya va riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Trabajo, tierra y techo. Bueno, es la primera vez que ateos y agnósticos lamentan en masa la muerte de un papa. Y como decías anteriormente, Juan Carlos, ¿cómo se lo acompaña a toda esta gente espiritualmente que cree que hay una parte de ellas que se fue con él? Primero caminando con ellos, ¿no? Seguir estando en el medio, seguir haciendo esto que estamos haciendo, seguir... ¿Viste? Esto es cuando en los velorios descubrís lo bueno que era el otro que ya no está, ¿no? Y me parece que ahora es este tiempo también, de descubrir lo bueno que el otro ha dejado, que ya no está. Eso se llama memoria, teniendo memoria, ¿no? ¿Pensás que predicó con el ejemplo y que ahora Pero sí. va Ahora, a suceder algo? ¿Va a haber decía. un cambio? Sí, claro. Pero ese cambio, lo que vamos a hacer ahora es descubrir ese cambio y no dejarlo caer. Es al revés. El cambio lo fue dando en estos 12 años. Francisco no fue ni un revolucionario, ni siquiera un reformista. Fue un tocador de espacios para que todos vivan mejor, para que todos se acerquen a Dios, para que haya justicia, para que... ¿no? Me parece, no.
No fue un elefante en un bazar que salió a desparramar cosas. Y esos cambios que en muchos han sido profundos, pero otros muy sutiles, son los que ahora tenemos nosotros que descubrir y acompañar. Y creo que ahí es donde hay que meterse, no dejarlo. Yo le decía a alguien afuera, ¿viste que no cansó? Que hace una semana venimos hablando de Francisco y de la muerte y de Francisco y de no cansó, no cansó. Y lo escuchaste en radio de pibes que vos decís, esta radio hablando así del Papa, en programa que decís, hablando así del Papa. Gente que es totalmente agnóstica o que no sí, cree. o locos, o lo que quieras. Digo, tomarlo como un modo de vida. Pero claro. Caminar como él. No cansa, porque este mensaje no cansa. Este mensaje te permite salir al encuentro. La plaza de hoy llena acá, ¿no? En Buenos Aires. Las plazas de un montón de pueblos o de gente desbordada, o iglesias desbordadas de gente. Digo, en la iglesia de La Plata, el otro día, La Plata, ¿no? La iglesia de La Plata, con todo lo simbólico que tiene esa iglesia de tradición, bueno, que la podemos conocer. Estaban mezclados monjitas, curas, travestis, chicos gay, los obreros, estaban todos ahí, ¿no? Todos llorando, todos rezando, ¿no? Me parece que ese es el gran legado, ¿no? Mirá, lo escuchábamos recién en el informe, creo que la síntesis de su doctrina es 3 palabras. Todos, todos, todos. Muy bueno, muy bueno. Sí, cuántas frases además, ¿no? Yo soy ese alguien con el que charlaba. Es verdad, no quería mandarte al frente. Juanca recién fuera de aire, repasábamos un poco lo que fue esta semana. Yo le decía, me sorprendió muchísimo. Yo la verdad miro mucho los mensajes que nos manda la gente, hace 5N y demás. Y le mostraba mensajes que nos fueron llegando en la semana. Cantidad de gente que dijo, yo estaba alejado, había dejado de creer o nunca creí. Cuánta gente no necesariamente religiosa que se sintió abrazada, contenida por su mensaje. Y cuántas frases que escuchábamos recién, que yo le decía a Juanca fuera de aire, se me pasó por alto. Y digo, qué lástima, qué picardía que se me pasó por alto. Esto de decir, el único momento donde es legítimo mirar a alguien de arriba abajo es para ayudarlo a levantarse. Una entre tantas, ¿no? Me anoté tantísimas cosas. ¿Puedo ir y rebobinar un poco? Sí, claro. Y preguntarte dónde estabas y qué recordás de... El 13 de marzo fue, ¿no? De 2013. El famoso Habemos Papá. Estaba en el impenetrable chaqueño. Ajá. En un pueblito así habíamos logrado tener luz y había un televisor. Y yo me senté en la casa de Elba, ¿no? Y prendí ahí y me quería matar. ¿Cómo? Me quería matar. ¿Por qué? Porque dice Bergoglio y no entendía nada y lo vi salir a Bergoglio y estaba tan lejos, pero aparte, digo, Bergoglio para nosotros no era el Papa sonriente, no era Francisco, era el hombre de negro de la Catedral de Buenos Aires, adusto, cara seria, austero, no se sonreía nunca. A mí me había fichado 2 o 3 veces ya, me tenía ahí en la mira. La verdad les digo, sí. 3 veces me agarró, 3 veces me bajó línea y nada, y ahí los mensajes enseguida, ¿no? Los mensajes de, ¡ay, qué suerte! Y los mensajes de decir, ¿qué hacemos ahora? Y todo cambia, todo cambia. Ese fue el primer gran impacto, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que hablaste con el Papa ya? En realidad, con el Papa ya, esto es un tramposo, pero con Bergoglio había hablado el día que me ordené de cura, que me hicieron cura, ¿no? Pues sabes que te cuento esa anécdota para ver la otra después. Sí, dale. A mí me tocó ir a buscar al obispo. A nosotros los curas nos recibimos cuando un obispo, de estos que tienen los gorritos para arriba, sí. ¿no? ¿Cuántos picos tiene que tener? 2. En el Nuevo Testamento, 2 así largos, nos ordenan el sacerdote, ¿no? Y a mí me tocó ir a buscarlo. Y lo fui a buscar a San Miguel, a Agustín Redarizani, y yo estaba... hoy estoy bien vestido porque me dijeron vení bien vestido, ¿no? Pero no sé quién se ríe, Estelita se ríe. No, es muy tierno, Juan. Estaba en pelo un poco más largo, ¿no? Más joven, barba. Había ido de bermudas y alpargatas
Y salieron todos los obispos, ¿no? Todos grandes, así, bien de traje, cosas. Y ninguno me saludó, ¿saben? Ninguno. Me pasaron por al lado, ninguno me saludó. Y apareció un flaco por ahí, muy flaquito así, y me dice, ¿necesitas algo? Y era Bergoglio. Y atrás vino el obispo y, bueno, él se acordaba de ese día. ¿Así? Así como se los cuento. Cuando lo nombran papa, a los 2 días le escribo un WhatsApp. Quiero verte. Y me dijo, bueno, vení. Un WhatsApp. No al teléfono de él, porque no usaba móvil, sino al teléfono de su secretario, ¿no? De Guillermo. Y me dijo, bueno, vení, te espero tal día. Y estaba yo en el impenetrable y salí corriendo. Desde allá, que llovía y todo, nada, me tomé un avión y lo fui a ver. Y ahí empezamos nada, esto para mí fue un padre, un amigo. Eso. Me da bronca, te hace emocionarme. Él dijo que lloren, padre. Él dijo... No, esa fue Moria. No, si querés llorar. Ay, papi, ¿qué decís? Pero... Milei y toda su... pero no, nada, eso me emociona porque me toca, de verdad siento que lo extraño, de verdad les digo, digo, me escribió 2 días antes de morir y entonces y tengo infinidad de cartas y de encuentros y nos peleábamos mucho, de verdad, no puedo decir malas palabras acá en la televisión, pero era de enojarse y de volver a reconciliarnos. Me llamó el día del cumpleaños, yo estaba rodeado de pibes y me cantó el feliz cumpleaños por teléfono, rodeado de los chicos Wichi, ¿no? Y justo el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, ¿no? Daba todo, como que todo, entonces es como una pérdida, pero también entiendo lo que, ¿no? Hay que recuperar ese legado, no lo tenemos que... No lo tenemos que dejar, la cantidad de gente que ser en vano todo, que lo mira, todo que no se acercara a la iglesia y que no importa, que se tome como un pero modo de vida. se acerca a Jesús, ¿sabes? Y al Jesús, porque y al Jesús de los él pobres. hizo, pero claro, ¿no? Pero sí siguió los pasos reales de Jesús. No fue de boca. Y los dio con zapatos ortopédicos. A veces hay que ver qué zapatos me pongo para caminar. Por la puerta angosta. ¿Qué zapatos me pongo para caminar? Milei y toda su troupe se cansó de defenestrar al Papa Francisco, pero se subieron todos a un avión con cara de prócer dolido para ir a despedirlo. Mirá. Arriba la mano los apostólicos romanos. Le guste a quien le guste, el Papa Francisco ha sido el argentino más importante de la historia argentina. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Una persona de una envergadura enorme, tuvimos el privilegio de que sea argentino. No tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin. En cualquier tipo de campo de la sociedad, pues son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? A veces cuando me escuchan decir esto o las cosas que yo escribí en las encíclicas sociales, dicen el Papa es comunista. El Papa impulsa el comunismo. No, el Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Pierdo absolutamente la noción del tiempo cuando hablo en público. El internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y no encontraban quien llevara adelante las cosas, y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo.
Y todo el mundo, bueno, probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? El Papa impulsa el comunismo. Ya sé que no he sido el mejor de los cristianos. El encuentro privado, una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano entre el Papa Francisco y Javier Milei. Gracias por tu show, gracias por favor. La verdad que me gustó, Es ese tremendo... Todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Cuál es el análisis que hace el gobierno de estas palabras del Papa? No, por supuesto que en algunas de ellas no estamos de acuerdo. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Bueno, eso no es así, eso lo ha dicho el presidente de la Nación en más de una oportunidad. La justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. El bendito Estado presente evidentemente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada. El dios mercado, la diosa ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. Dios es libertario. Cuando se aplica el sistema de libre mercado, que es el sistema de Dios, todo prospera. Y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa y está muy bien que así sea. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Es un chorro el político argentino, es un chorro. Así, es un chorro. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo. Son unos mentirosos, que son unos farsantes, que engañaron a la gente, que votaron en favor de los delincuentes, de los chorros, de los narcotraficantes. Para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Francisco primero, te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que ha ganado 7D. Tenemos a Pancho primero, que es más grande que Pelé. Hay una discusión grandísima sobre quiénes van a ir al velorio del Papa, quiénes van a viajar a Roma. El presidente ya dijo que iba a ir, y a mí me parece súper bien. Milei lleva, en principio, 7 acompañantes. Para 7 acompañantes que lleva, necesita un staff de 35 personas alrededor, más el staff de los que van en el avión. El gobierno va a ser una comitiva pequeña. Si viaja el jefe de Estado, no caigamos en la hipocresía de hacer un viaje multitudinario, incluso con gente que fue crítica e insultante para con Francisco. Es así, loco, hay una hipocresía gigantesca. La verdad es que está yendo la mitad del gabinete literal, porque además del presidente y su hermana Karina, que siempre es su mano derecha, es el jefe, va el vocero Manuel Adorni. Y la excusa fue que el vocero tiene que estar para comunicar. El vocero está en campaña. Nosotros realmente queremos achicar el Estado, bajar el gasto. El señor vocero presidencial, ¿qué tiene que ir a hacer? ¿Robar cámara? ¿Hacer campaña desde el funeral? ¿Señor Adorni? Y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa y está muy bien que así sea. Ciertos personajes que son bastante llamativos. A mí me parece sobre todo 2. Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, fueron directamente apuntadas por Francisco en sus críticas. Cuando habló de lo que se gastaba en gas pimienta en lugar de pagarle a los jubilados. Me hicieron una represión y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad.
Fabricia, tenés 10 años, ¿cómo te sentís? Mal, me arde toda la cara. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. Fue crítico particularmente con esas dos carteras y sin embargo van a estar despidiéndolo allí en Roma. Eso es de garca. ¿Y la ministra Patricia Bullrich? ¿Para qué se toma el vuelo hacia la Santa Sede? Parecería que los problemas de seguridad en la Argentina están absolutamente solucionados, por eso se puede tomar este fin de semana y quedarse con la fotito del funeral del Papa. Oh, qué tierno. No te peinen para esta foto que no salís. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, va el jefe de gabinete Guillermo Va a pedir Franco. perdón. No, mentira. Va Sandra Petovelo, va el canciller Gerardo Huerten. La verdad es que es una comitiva a la que hay que pagarle habitación a cada uno. El viaje se estima solo el ARG 01, $500.000. Sí. Más viáticos, más estadía, de acá al domingo. Sí, va a haber ajuste, pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos de bien, lo van a pagar la política. A mí me parece que la presencia del presidente y algún colaborador más, estamos en una Argentina que le pidió plata al Fondo Monetario. Sí, por supuesto. No, hay plata, pero salvo para viajar. Ojo con los viajes porque es su debilidad. Es interesante porque yo odio viajar. Muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma. Les sugeriría que ya que viaja nuestro jefe de Estado no es necesario que se haga ningún tipo de comisión, sobre todo viniendo de cara de aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa nunca vino a visitarnos, aquellos que lo consideraron al Papa comunista, peronista, kirchnerista, etcétera, etcétera. Me parece que en nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas, nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma absolutamente innecesario. No seamos hipócritas. Milei vendió austeridad, vendió que iba a acabar con la casta, vendió que no iba a hacer nada de todo lo que él criticaba de la clase política. El ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. Entonces hay que exigirle a Milei austeridad para, entre otras cosas, cumplir con el mandato del Papa. ¿Y a quién hay que pedírselo? A Milei, mi amor. Porque Milei vendió eso. El contrato, el pacto entre Milei y sus votantes es ese. Y una vez más, lo está rompiendo. ¡Pepe! ¡Vení, rompe! Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino y el Papa no se mancha. Y la manito de los fieles y ahí, ahí. Y la manito de los fieles ahí. Nuestro único héroe en este lío. Ahí lo veíamos. Al Papa Francisco y también, por supuesto, el gran contraste, ¿no? Juanca recién decía, fue profundamente político, es profundamente político también el Papa Francisco. Bueno, ahí veíamos el enorme contraste entre el análisis que hacía el Papa respecto de la situación de los más vulnerables, de un mundo profundamente injusto, desigual, y lo que el Milei, que intenta defenderse si no era presidente, predicaba que era exactamente todo lo contrario, ¿no? Es medio triste ver este informe. A mí me da, ni siquiera me da bronca, me da tristeza, ¿no? Porque uno podría salir puteando de acá, mira estos. Me da tristeza. Lo escuchaba el gato al principio, ¿no? Como contaba que la ministra Bullrich, la que compra gases lacrimógenos en lugar de justicia social. Como dijo el Papa. Claro, estaba paseando por la fontana de Trevi, ¿no?
Y voy a decir algo políticamente incorrecto, pero que lo han usado mucho ellos, con la nuestra. Totalmente. Con la nuestra. Con la nuestra. Yo me banco que vaya un Franco, porque desde los 16 años se conocen con Francisco. Guillermo Franco, sí, claro, pero con la nuestra. Esto es lo primero. Lo segundo, a ver, llegan tarde. Llegaron tarde. No les importa nada. No sé si no les importa nada o les importa demasiado como para hacer ese gesto de no voy cuando tengo que ir, ¿no? Digo, cualquiera, más siendo el país anfitrión o el país del Papa o como quiera, estoy un día antes. Si me voy a gastar guita en todo esto y me llevo a todos estos y 35 personas, no sé qué, bueno, es un poquito más. Y estoy donde tengo que estar, con una dignidad propia de donde tengo que estar. Digo, llegaron tarde y eso también, eso me parece que es el corolario, ¿no?, de lo que fue su discurso cuando no era candidato. Sí, ¿no? Ojo, candidato también dijo sus barbaridades. Bien, al respecto. Pero ponele, porque él se defiende, ponele. Sí, es su defensa, es cierto. Ponele, Con discursos vacíos se defiende todo el tiempo. Pero claro, y creo que me voy a permitir responderles con palabras del Papa, si me permite. Me voy a poner los lentes como todo señor mayor. El mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer ese dogma de fe neoliberal. Les dije que había cambiado el eje, ¿no? Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre la misma receta frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. Creo que es la mejor respuesta al viaje de la comitiva al Vaticano. Acá está, Laudato Si, está, número no sé cuánto. Ahora, ¿Vieron por ahí? No quiero ser muy malo, pero me sale el pecador de adentro, ¿no? El graffiti ese, ¿no? Sí. Que está el Papa. ¿Qué hacen acá? No sé si así. les estoy embromando un informe posterior, pero No. en una pared de Roma, ¿no? La pregunta, está el Papa con un librito y dice, ¿para qué vienen? ¿A qué vienen? Milei, Trump, nada. A ver, lo lloraron los migrantes, gente, lo lloraron los migrantes. Estaban todos los antimigrantes ahí. Juanca, y un Papa Francisco que, más allá de que no haya visitado la Argentina, nunca dejó de seguir el día a día de la Argentina, ¿no? Su último viaje a Oceanía fue con el pasaporte argentino. Él viajaba como un argentino. Hasta último momento no dejó de mirar la Argentina y no dejó de escuchar, ¿no?, lo que pasaba en la Argentina. Al menos el mail que le mandé yo hablaba de la Argentina y me respondió. Hasta último momento, que uno tenía como, viste, decir, uy, le voy a escribir de este quilombo, de esto otro, pero qué bueno, porque yo sabía que él quería saberlo, que no quería sacarle el traste a la jeringa de lo que pasaba acá, ¿no? Claro. Sí, y cuántas referencias, ¿no? Yo repasaba lo que fue la última entrevista con el Gato Silvestre para C5N y la cantidad de referencias que encontrás allí, ¿no? Y veías a alguien absolutamente empapado con el día a día de la Argentina. También el ejemplo que citabas vos, cuando habla de la represión a los jubilados, que ocurre todos los miércoles, ¿sí? Seguimos teniendo decía, en lugar de pagar con justicia social, pagaron con un gas pimienta cuya unidad sale más que una jubilación mínima. Sí. Seguimos teniendo galpones llenos de comida y los comedores sin comidas, pero estamos muy vestidos de luto y de negro, ¿no?, atrás de los más poderosos de este mundo, ¿no? Totalmente. Nos vamos a ir al Papa y el fútbol. Me dice, ¿cómo? Sí, el Papa y el fútbol. ¿Hablaban de fútbol? Nosotros tuvimos un gran problema, porque él era no solamente hincha de San Lorenzo, porque en el mundo del fútbol pasan dos cosas. Puede ser de cualquier equipo y anti-Boca. Él era anti-River.
Y eso era un problema para mí. ¿Pero antiboca también o no? No, porque, viste, nada, era River San Lorenzo, viste, él bancaba más, era más peronista, más de la calle, era, viste, que sea de Boca es bien de barrio, ¿no? Nosotros los gallinas somos un poco más de Núñez, y eso... No, pero es verdad lo que digo. Y sí le dicen el millonario. Bueno, está... Tampoco quiero tirarme muy en boca, pero... Igual estoy de acuerdo. Pero- Hasta en esto estoy de acuerdo. Después quiero profundizar respecto a los debates que se daban. Sí. Pero si les parece, lo compartimos. Sobre todo las anécdotas del encuentro entre el Papa Francisco y un tal Diego Armando Maradona. A ver. Ajá, hermoso. You walk everywhere and sometimes use a bicycle. Yeah, and I tango once a week. Tango is dance. I'm Argentinian. Tango and football are compulsory. Tenemos un gran representante, Titi. Esto me llena de orgullo a mí, a vos, a los que estuvimos ahí, a todos los argentinos. Ma lei tra Messi e Maradona, chi preferisce? Io metterei un terzo, Pelé. Sono i tre che io ho seguito. Maradona come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. Es humano, porque uno lo puede tocar, porque uno lo puede abrazar. È venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato. Vos sabés que Maradona, después de hablar con el Papa 50 minutos, fue cuando reconoció a Diego Sinagra, ¿Diego Sinagra? Mirá, y a Hanna. ¿En serio? O sea, Porque eso muchas veces se dijo, pero yo no sabía si era verdad. sí. Y le bendijo a Dieguito, Fernando, el último hijo, y Diego salió convencido y cambió la vida. En un momento dado, Diego me toca la mano y me dice si puede hablar 10 minutos en otro lugar a solas con el Papa. Entonces yo se lo digo al oído al Papa y el Papa muy vivo se lo lleva de la mano a un lugar contiguo donde estábamos los demás. Y exactamente, no más de 10 minutos salen de vuelta. Y Diego, en esos lugares vaticanos son de techos bien altos, ¿viste? Sí, que claro. vos hablás y se produce eco. Y Diego se pone los dos puños en el pecho y grita tarzanescamente, ¡Gracias, Francisco! Y abre los brazos y dice, ahora me puedo morir tranquilo. Y fue una cosa que nos quedó, y ahí él me agarra aparte y me dice, convencelo que me bautice mi hijo Diego Francisco, que tenía 6 meses, recién había nacido. Y yo le dije al Papa ahí mismo, dice que quiere que... Ya le dije que sí. ¿Y qué era? El Papa le había dicho, vení con todos tus hijos, yo te los bautizo. Eran un montón y tenía un quilombo ahí. Bueno, ¿sabes lo que hizo Diego después de eso? Se fue a buscar al de Nápoles y se muestra públicamente con su hijo Diego Junior. Y ahí empezó a Y ahí reconocerlos. empieza Diego, yo lo cuento recién ahora porque se pueden hablar estas cosas, que aparte habla bien de los dos. Vino a Buenos Aires, estuvo con Hanna, empezó a mostrarse y construyeron una gran relación humana, se vieron como 4 o 5 veces. Yo digo que me ganó el corazón. No, el tipo va a estar. Hablé con mi viejo. ¿Qué dijo? Me dice, te vi bien, Pelu, ¿eh? Te vi bien, Pelu, me dice. Te vi bien. Sí. ¿Y qué tal el Papa? Digo, papá, hacete hincha de Francisquito, porque yo te lo digo. Me dice, antes como me lo digas, yo escuchando y leyendo, y con lo poco que puedo leer, ya era hincha, hijo. Y bueno, viste, si el viejo lo dice... Diego había tenido una gran decisión con Juan Pablo II, que le había dado un rosario especial para Diego. Y Diego, ansioso, salía de la entrevista en la biblioteca del Vaticano y le dijo a doña Tota que la audiencia se hizo por pedido de doña Tota. Le dijo, a ver vieja, a ver el tuyo. Y estaban todavía con Juan Pablo II.
ahí atrás, despidiéndolo casi en la puerta. Abrió el rosario de la madre y lo comparó con el de él. Dijo, este es un chanta. Y ahí rompió su relación con la iglesia. Porque a mí me criticó el Papa. ¿Y por qué no critica a la mafia que ahora se acuerda? ¿Por qué me criticó a mí que yo gasté $1,5 millones para casarme con la mujer que viví 15 años de novio? ¿Qué le importa? ¿Por qué cuando hace esos viajes, que lo hace por África y besa el suelo, ¿por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos esos que en vez de besar el piso le podía dar comida? Entré al Vaticano y el techo era de oro. Digo, ¿cómo puede ser tan hijo de puta que besa el piso, ve a los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro? Dejé de creer porque lo vi yo, no porque me lo contaron. Para colmo arquero el Papa, me quiero matar. ¿Cómo es eso? Me quiero matar, me dijo, yo atajaba. Le digo, la tenés toda en contra. Yo al otro le tuve que besar el anillo. Y es como que está superándote en todo momento. Y este me pegó un abrazo como yo te lo doy a vos, Titi. ¿Me entendés? Diego, le decís unas palabras a los muchachos que están acá. Quisiera transmitirle a todos los argentinos que yo ayer volví a la iglesia gracias a Francisco. Yo me había dejado porque estaba enojado con Dios porque no tengo pero encontré un hombre humano que no me hizo besarme a mí, que me dio un abrazo como si me lo hubiese dado mi viejo, y eso me compró el corazón. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Muy bueno. Tremendo. Bueno, a lo largo de mi vida he visto a tantos hombres, tantos humanos hacer atrocidades en nombre de Dios y tanta gente alejándose de Dios por eso, creyendo en un Dios castigador, en un Dios tirano. Pero créame, señor, señora, que ese no es Dios, que ese es un canalla haciendo canalladas, escondiéndose atrás de la imagen de Dios. ¿Qué te pasa a vos, Juan Carlos, cuando ves esos canallas hablando de Dios y haciendo que la gente que está del otro lado, cualquiera, escuchándolos, piense eso y se aleje cada vez más de Dios? ¿Qué me pasa? Yo saldría a patear, ¿no? Perdón, pero digo, seguimos viviendo canalladas, ¿eh? Y no solamente con la imagen de Dios, digo, cuando vos tenés un país como tenés, con tanta gente con hambre, seguimos viviendo... Tenemos un presidente que hace eso y habla de Dios. Por eso digo... Claramente no representa. Un grande el Diego también que pudo mirar, ¿no? Que en un momento pudo parar y decir, bueno, a ver, esto, otro... ¿no? Se hizo hincha de Francisco. Se hizo hincha de Francisco. Pero me parece que, a ver, a los tibios, vos que sabés de la palabra, a los tibios los vomitaré. Es eso, me parece que no son tiempos de ser tibio. Francisco no fue un tibio, el Diego no fue un tibio, no tenemos que ser unos tibios, cerebro vomitado. Lo dije en el programa de radio y esto ha transformado a muchas gorilas, entre ellas Mariana, que me debe estar escuchando ahora, en esto, mirá, y también le pasó a Francisco. Jesús se podía haber quedado, vamos a hacer una clase de catequesis, se podía haber quedado en Galilea tranquilo repartiendo panes, ¿sabes? Curando enfermos. Sin embargo, agarró,
Se fue a Jerusalén, se metió en el núcleo del poder político, religioso y económico, y ahí dio la pelea. No puedo hacer el gesto que hiciste vos, pero ahí no dio... Vieron igual, no lo vieron. Ahí dio la pelea. Y ahí encontró la cruz, pero sabiendo que había vida. Sabiendo que si daba la pelea ahí, había vida. Cuando Francisco, ¿no?, que venía de estar con cara adusta acá, adquiere una sonrisa como papa, le gusta ser papa porque sabe que ahí puede mover los núcleos verdaderos del poder, empieza el gesto que hiciste vos, a meter dedo donde tiene que meter, ¿no? Y ahí es donde empieza a transformarse. No le tuvo miedo. No le tuvo miedo a eso. Lo criticaron a muerte. El demonio en la casa de Dios. Le importó tres pitos. Lo criticaron de adentro. A ver, los mismos pero está obispos. muy claro dónde está el demonio y dónde está Dios. Miren, o sea, hay que aclarar. Digo, nombró un obispo acusado de abusos. Y cuando se dio cuenta que había metido la pata, pidió perdón y lo sacó enseguida. Ese era Francisco. Nombró un cardenal que después estafó comprando un departamentito en Londres que salía no sé cuántos millones de dólares con la plata que no era de él, con la nuestra, ¿no? Y lo destituyó de cara. Ahora se está peleando para poder entrar a votar en el cónclave. Pero lo terminó volando. Así se transforma, metiéndose donde hay que meterse, no teniéndoles miedo. No tenemos que tener miedo, no tengan miedo de dar las peleas, no tengamos miedo, ¿no? Porque eso sí nos pone en otro lugar. En un mundo lleno de discursos vacíos, Francisco no necesitaba traductor. Él pedía puentes y otros piden muros. Él pedía justicia social y no limosna. Ese era Francisco el Eterno. Sí. Miren. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Yo tengo una pregunta. Estuvimos hablando sobre el sentido en estos días y se me hizo difícil no acordarme de Dante y su viaje en la Divina Comedia. Y eso me trae la pregunta que es, ¿qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido? El arte te abre horizontes. Por ejemplo, la matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante. El arte te libera. Y te ensancha el corazón y te hace comprender tantas cosas, ¿no? Si vos, por ejemplo, lees una poesía de Borges, Everness, por ejemplo, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Esconde en su patricia memoria las ruinas que serán y lo que han sido. Eso te Hoy, la fiesta que celebramos es la fiesta del amor. Y el amor es adorar a Dios, al único Dios, adorarlo. Y ayudarnos unos a otros. Y Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, no lo querían creer, los discípulos no querían. ¿Cómo este viene a lavar los pies? Pero es todo un símbolo que durante 2000 años lo venimos repitiendo. Un símbolo de servicio. Bueno, mi amor. Unos tenemos que estar al servicio de los otros. La mujer tiene un modo de ver las cosas distinta a la del hombre. A mí me ha sucedido de hacer una reunión sobre algún problema con consultores hombres y después hacer la misma reunión con consultoras mujeres. Y el aporte de la mujer es impresionantemente rico, es necesario. El mundo no puede ir adelante si no hay complementariedad y si no hay reciprocidad.
entre el hombre y la mujer. Porque un mundo sin la conducción, el consejo y la visión de una mujer no puede ir adelante. La pasión de Dios por los humildes y los sencillos. La pasión de Dios por aquellos que son pacíficos, que no hacen pretensión de ser más que los demás. Esa pasión de Dios por la humildad, la sencillez que se muestra como es, la sencillez que no se maquilla el alma, la sencillez que está para servir, está para adorar, está para sentirse pueblo de Dios. Bueno, muy bien. Vamos entrando ya en la recta final de esta televisión registrada, edición especial de esta cobertura de C5N durante toda la jornada, con el último adiós al Papa Francisco. Se lo dije fuera de aire, se lo quiero decir al aire también, a Juanca, que era un poco el invitado que más queríamos tener hoy, la verdad, por su cercanía, por su amistad con Francisco. Y también porque sos una persona profundamente humana, como lo describías. Que en estos tiempos que corren es todo un elogio, ¿no? Es muy fuerte, sí, no hay que perder la suma. Sí, intento ser profundamente humano y también profundamente loco. Y sí, porque... También por eso te invitamos, digamos, claro, todo. A ver... Aquí estamos todos locos. Eligió el nombre de Francisco, que era un loco por los otros, por los pobres, y que dejó todo. Y es una locura cuando vos dejás todo como dejó Francisco de Asís, y este tipo se agarra de ahí. Nada, sí, gracias. Y soy de TBR desde los comienzos. De TBR. Claro, te conozco la voz, yo era un niño. Gracias, padre Juan Carlos Molina. Y siento una enorme, gratitud de estar acá en este día, ¿no? Ellos me dieron pobre, les tocó un cura en el programa, venían a ver a alguien importante y les tocó un cura, pero... Muy importante. No, sí. Pero la pasaron bien. Ah. Un aplauso para el padre Juan Carlos. Estaba todo ensayado. Sí. ¿Pensás, Juanca, que el Papa que venga, que suceda a Francisco, seguirá el legado? ¿Un legado tan humano o no hay otro igual? Cada papa viene con su contexto y con su territorio, con su tierra y con sus lugares y con su humor y con sus males humores. Esto es así y al que le toca conducir va así. Yo no creo que pueda venir a... Primero hay que confiar en el Espíritu Santo, que sople. Sí, sople. Recemos para que esta vez sople. Que no es un dato nuevamente. menor. Sople nuevamente. Exactamente. Pero más allá, alguna vez ha soplado mal, ¿eh? Bien, pero también hay que hacer una autocrítica. Sí. Bueno, esto ¿no? Que dijo Diego en el tape, en el informe, que el Papa le hacía besar el anillo, a mí, en lo personal, me parece un montón. Y esto que del Papa Francisco, que vaya, que te abrace, porque esto es Jesús. Jesús le lavaba los pies a los discípulos, a los leprosos. Digo, esto es. Nos da una clase de ¿querés cambiar de lugar? Pero eso es real, digo, porque... Y es así. Yo no creo que venga algo... no va a venir un Francisco, pero no va a venir algo totalmente contrario a un... No puede venir algo totalmente... Hay cosas que no se pueden volver atrás. Y se notó ahora en la plaza. Hay cosas que no pueden volver atrás. Yo saludo, aplaudo, felicito al que se animó dentro de esa estructura tan pesada del Vaticano, del último día, de poner a las travestis, a los presos, a los pobres, despidiendo a Francisco. Ese es el signo más grande de que no va a venir algo totalmente contrario. Vendrá alguno que se pondrá un trapo más, que hará algún gesto más, que será más diplomático, porque esto también es geopolítica. Claro. No queda que no, pero nada, recemos que no. Bueno, por último, brevemente, yo les quiero hacer un regalo antes de irnos. Sí, claro. ¿Puedo? Sí. Francisco, cuando yo iba, tenía una característica
que rengueaba y me llevaba una piecita que había al lado, abría los cajones y me llenaba de rosarios para los chicos. Ay, qué divino. No traje para... No me trajo uno. No, padre. bueno, lo mandamos. Ay, por favor. La última vez que fui me llenó de rosarios, que me pararon en el control, dijeron, ¿qué trae con tantas cositas? Estos rosarios estaban destinados a los pibes del Impenetrable, se los di a todos y me quedó guardado en un cajón. Así que, nada, se los dejo a ustedes. No. Ni siquiera para que lo recen. Se los dejo para que se acuerden, ¿no?, de lo que fue Francisco en nuestra vida y de lo que puede venir y de lo que no tenemos que dejar como recuerdo, uno para cada uno. No le voy a decir, uno es blanco y otro es negro. Al que le toca la suerte es loca, cada uno verá por qué le tocó el blanco o el negro. Nada, sí, ahí estamos. Gracias. Sin palabras, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos, gracias, Juan. Sí, yo... Acá. Bueno, gracias. Ahora estás con no me cabe duda. Francisco Eterno, gracias Eterno. André, gracias a todos y Gracias todas por a venir. todos por venir. Gracias a todo el equipo de C5N, laburazo de punta a punta. Y sobre todo, gracias Francisco, por sobre todas las cosas. Gracias Francisco, Francisco Eterno. Todos y todas somos un poquito Francisco. Y a seguir con su legado. Y que nos haya dejado, sí, una enseñanza, a seguir. Gracias. Nos vemos el sábado que viene. Adiós. Me impiden este día que te